O sea que Él hizo lo correcto con nosotros, perdonarnos y justificarnos del pecado, porque a través de su Hijo Jesucristo nosotros pudimos ser reconciliados y Él, el Padre, cargó en su Hijo el pecado de cada uno de nosotros. Entonces la justicia divina fue imputada a nuestra vida. Por eso nos declara justos, porque hemos creído en Jesucristo y todo lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra nos fue imputado a nosotros a través de su Santo Espíritu. Asimismo también la justicia es que Él nos reconcilió consigo mismo. Nosotros estábamos ajenos a los pactos, a las promesas y a la voluntad del Padre, pero en este tiempo de su gracia, su justicia se manifestó sobre nuestras vidas y nos ha hecho cercanos, y ahora un pueblo que no era pueblo de Él, le llama pueblo mío, elegida mía. Pero Dios también, de la misma manera que nosotros estamos gozando de su justicia, Él espera que nosotros obremos en justicia para con Él. Y la justicia para con Dios o para con su Hijo Jesucristo es que una vez nosotros en el reino que estamos ahora, lo tengamos a Jesús como Señor de nuestras vidas. Aquel que gobierna nuestras vidas, aquel que dirige nuestros pasos, aquel que nosotros podemos confiadamente acercarnos sabiendo de que ciertamente Él nos ve, Él nos oye y su brazo extendido está para con cada uno de nosotros. Que Él no quiere que nosotros vayamos a buscar las fuerzas o la ayuda al mundo o a Egipto, o dependamos de la fuerza del hombre o de nuestras fuerzas. No, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él sabiendo que Él es nuestro Señor y nuestro Hacedor y nuestro Pastor, y que su brazo y su poder todavía no se han acortado para hacer contigo lo que tú esperas de Él. Amén, mis amados. Entonces nos está hablando en este tiempo de que esa justicia que Él espera de nosotros, todo Él lo tiene determinado. Nosotros no vamos a inventar nada. Todo lo que el hombre haga tiene que ser bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. Al nosotros preguntarle a Él cuál es la justicia que tú esperas, Él nos la enseña a través de la Escritura. O sea, Él no nos pide algo que nosotros no podamos complacerlo o hacerlo, ya que todo está aquí, en el manual de nuestra vida. Una de las cosas entonces en las cuales consiste la vida de nosotros es que si le decimos a Él Señor, Señor, es porque queremos hacer lo que Él nos mande hacer. Amén. Entonces dice en Lucas capítulo 6 versículo 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? De ahí parte esa palabra de curios, Señor. Y al decirle a Él Señor, Señor, significa de que Él, toda su manifestación de poderío, de gloria, la va a manifestar en aquellos que han creído en su nombre, en su título de Señor, el Mesías, el ungido de Dios. Entonces al decirle Señor, Señor, es porque ciertamente vamos a hacer lo que Él nos ordene hacer. Ya que cuando nosotros decidimos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias luces, conforme a nuestro propio conocimiento, siempre podemos decirlo que el 100% siempre fallamos. Todas nuestras decisiones son equivocadas, son erróneas. Todas nuestras decisiones y nuestros caminos son de confusión, de perturbación. Todos, sin excepción. Elegimos mal, nos conducimos mal. Porque en nosotros no hay poder para cambiar las cosas, pero en Dios sí. En Dios sí.
Amén. Entonces dicen en Lucas capítulo 8, versículo 18, que una de las cosas que Él está mandando a esta casa para que siga siendo el Señor y sea el Señor realmente, es que tenemos que mirar cómo oímos. Dice ahí en el versículo 18 de Lucas 8, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Mirad pues cómo oír. Mirad pues cómo oír. Y nos estaba enseñando de un ejemplo de una mujer que por muchos años padecía de una gran enfermedad en su cuerpo. Marcos 5. Marcos 5, verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En el verso 27 nos dice la Escritura, cuando oyó hablar de Jesús, ¿cuándo qué? Cuando oyó hablar de Jesús. Por eso el mismo Señor decía, miren bien cómo oyen. Y cuando habla de mirar, las palabras son espíritu. O sea que yo tengo que mirar es en lo espiritual lo que Él dice, lo que Él enseña. Eso en lo profundo de nuestro corazón. Dijo, miren bien, estén atentos, ¿qué es lo que ustedes oyen? ¿Cómo están oyendo? Dice que esta mujer hacía mucho tiempo padecía y había gastado todo su dinero porque ella oía de médicos y de remedios que le podían sanar su problema. Pero ninguno afectaba para sanidad su cuerpo. Y dice que hasta que ella oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Amados, cada vez que alguien hace lo que Dios dice, Dios lo bendice. Porque lo primero que aprendimos de esta mujer y lo estuvimos hablando el domingo fue que ella empezó a meditar en lo que había oído de Jesús. Y lo que había oído de Jesús era que Él sanaba, que Él hacía muchos milagros. Y ella meditaba y estuvimos hablando de algo bien importante y es que ella prestó atención a las cosas que se decían de Jesús. Y tuvo
vivo devoción por ese pensamiento de quién era Jesús. La palabra devoción significa fervor, veneración, amor, fidelidad, que fue lo que en ella se halló, disposición de voluntad para hacer con prontitud lo referente al culto y al servicio de Dios. Ella quería honrar a Dios, y al honrar a Dios, ella también iba a recibir bendición por honrarlo. Ya que la Escritura nos enseña de que mucha gente lo apretaba a él, pero ninguno de los que le apretaban se acercaban a él como Señor, como sanador. Y es muy importante porque la iglesia se ha acostumbrado por mucho tiempo a entrar y a salir del lugar donde se adora su nombre, donde se invoca su nombre. Pero las enseñanzas a veces se quedan nomás en el aire. No afectan ni el corazón ni la vida de la hermana o del hermano. No lo afectan. No lo afectan. No lo afectan. Más bien ellos se ven afectados por las circunstancias. Y cuando se ven afectados por las circunstancias, a ese Dios que de oídas lo oyen, ya quieren que Él se manifieste. Y es el tiempo ya en que la casa del Señor, la iglesia del Señor, le conozca más a Él. Como decía el profeta, que el buey conoce la casa de su amo. Pero que el pueblo de Israel no lo conocía a Él. Y a veces sucede con la iglesia. Hablamos mucho de Dios, pero no le conocemos. Y estamos con Él. O estamos en el lugar donde se invoca su nombre, pero para nosotros es extraño. Y dice la Escritura entonces que ella, cuando oyó hablar de Jesús, hoy vamos a hablar de esa parte, de cómo oímos. En Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 4. Vamos a mirar el versículo 1 y 2. Hebreos está antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis, el último libro. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esta mujer acompañó a lo que se decía de Jesús, acompañó eso con la fe, la mezcló con la fe, la ligó con la fe, con el creer. Con el creer. Ella pudo coger la palabra que oía de Jesús y la ligó, la unió con lo que ella creía, con lo que ella visualizaba que podía ser el cambio que su vida necesitaba al ser sanada. Y dice ahí que al pueblo de Israel
no le aprovechó la palabra y el mensaje porque no lo mezcló, no lo ligó o no lo unió a la fe. Y se está refiriendo a aquellos dos hombres que Moisés los envió para reconocer la tierra prometida, que era Caleb y Josué. Con ellos iban 10 hombres más. Vayan un momentico, acompáñenme a Números capítulo 13, para que veamos de qué se trata, y después regresamos acá. Números está después de Génesis, Éxodo, está en el antiguo pacto, sigue Levíticos y después encontramos a Números. Números capítulo 13. Vamos a mirar el versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguet y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehoboam, entrando en Amat. Y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí y Tamaí, hijos de Anat. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Amalek habita el Neguet, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y de ahí sigue narrando entonces la escritura que hubo un gran clamor, un gran altercado, y entonces mucha gente dijo: no, regresemos nuevamente, que vamos a morir acá, volvamos a Egipto, y eso se formó un problema gravísimo en medio del pueblo de Israel. Solo dos vieron con fe la tierra, solo 2 ligaron la fe
con lo que Dios les había mandado a hacer a través de Moisés, de reconocer la tierra, de ver cómo era. Nunca Dios o nunca Moisés les dijo, vayan y miren si podemos con ellos. No, Moisés les dijo, vayan y revisen todo, estén atentos a todo, miren cómo es todo, cómo es la tierra, sus moradores, y vengan y si es posible traigan la muestra de uno de los frutos que produce la tierra. Pero, andar con gente incrédula es un problema. Andar con gente que no crea la palabra es un problema. Hay disensión, siempre va a haber disensión. Porque andar con una persona que no cree, hay ya dos visiones, el que cree y el que no cree. Y dice que entonces Dios se encendió en ira, porque dice Hebreo que la ira de Dios se encendió contra ellos, porque no estaban creyendo a la palabra de que Dios les iba a dar esa tierra. Dios no es hombre para mentir. Por eso todo lo que Él ha dicho, Él lo cumple. No hay por qué temer a lo que Dios nos enseña con respecto a sus promesas para los hijos de Él, para su iglesia. No hay por qué temer. Entonces el mensaje que trajeron 10 era un mensaje contrario a 2 que trajeron un mensaje de fe. Y eso es lo que Dios quiere en esta hora. Mucha gente apretaba a Jesús, mucha gente estaba alrededor de Jesús, muchos con quizás grandes problemas, pero solo una persona se acercó a través de la fe. Porque a veces en la iglesia siempre cargan los mismos problemas? ¿Por qué sigue el lazo sobre tu cuello? ¿Por qué a veces la iglesia sigue en el mismo hoyo? ¿Por qué no avanza? En ciertas cosas muy limitadas alcanzamos como a deslumbrar un poco la gloria de Dios. Y es debido, mis amados, a que nosotros venimos, escuchamos y salimos y se nos olvida lo que escuchamos. Porque una de las cosas que Dios mira atentamente es cómo tú le prestas atención a su mensaje. Él sabe, ahí donde tú estás ahora, Él sabe si tú estás concentrado. Él sabe si tú estás recibiendo. Él sabe si tú estás creyendo. El pastor no tiene problema con dar el mensaje que él le dio, porque sabe que viene de parte de Dios. El problema es quién lo está recibiendo y quién está atento a su voz. ¿Quién está creyendo que realmente Dios habla en este tiempo para levantar a su pueblo caído? Por eso entonces dice allá en Hebreos, volvamos otra vez a Hebreos, capítulo 4, versículo 2, versículo 1, dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿De qué reposo habla Dios? De reposo de todas las, como dijo el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Que entremos al reposo de ser prosperados, de que nuestra alma sea prosperado, de que tengamos en todas las cosas lo suficiente, que nuestro corazón, nuestro cuerpo goce de salud, que nuestra vida permanezca en completa paz. De ese es el reposo que Dios nos está hablando.
que era lo que esta mujer buscaba. Ella quiso buscar reposo de su enfermedad, paz de su enfermedad, pero en ninguno de los hombres hallaba esto, en ninguna medicina hallaba esto, pero salvo cuando ella oyó hablar de Jesús, se aferró a la última esperanza que tenía. Y dice entonces, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál es la buena nueva? Que estamos en el reino, iglesia. Estamos en el reino del Señor. Y aquí las obras son de Él, preparadas por Él, bendecidas por Él. Y el que camina por esas obras, Dios lo va a prosperar, Dios lo sostendrá, Dios lo levantará. Pero a veces nuestras obras son más humanas que espirituales. Nosotros poco caminamos por las obras de Él espirituales. A ver si visitamos un enfermo, a ver si tenemos una iniciativa un domingo de irnos para un hospital o irnos para un parque sin que el pastor me mande. Yo quiero hacer la obra del Señor. Yo quiero ir a llevar la buena nueva. Yo quiero ir a decir cuántas cosas Dios ha hecho conmigo. Estoy agradecido que voy a dar de gracia lo que estoy recibiendo de gracia. A ver cuándo hacemos eso. No, para nosotros venimos aquí es a ver qué palabra Dios nos da para que nos arregle nuestra vida. Pero Dios dice, hijo, es que yo te estoy bendiciendo, estoy ayudando a tu vida, pero eso es que lo que yo hago contigo se queda en ti y eso es tiempo perdido. Porque yo no quiero que solamente tú me conozcas, sino que me conozca tu familia, que me conozca tu vecino, que me conozca tu amigo, tu familiar, que donde quiera que tú vayas, ellos sepan que yo soy real porque soy real en ti. Pero nosotros andamos es por nuestras obras, queremos nuestras cosas, queremos que Dios nos atesore las casas de cosas buenas, de cosas materiales, queremos que Dios nos convierta a todos nuestros hijos y a la persona más rebelde, todo eso lo queremos, pero nunca queremos entonces ir a servirle al Señor. Y seguimos entonces embolatados en nuestra lucha y dele por aquí y se arregla un problema aquí, se destapa otro acá y mantenemos así cargados. Y esta mujer buscaba en los hombres y gastaba todo su dinero y nunca pudo hallar la respuesta que ella anhelaba en su corazón para su cuerpo. Y Dios nos está enseñando, nos dice que a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos se les anunció que había una tierra prometida para que ellos estuvieran allá y que era una tierra que fluía leche y miel y que la tierra que Dios les iba a dar no tenían nada que hacer porque inclusive ya las casas estaban hechas. Y de la misma manera nosotros ahora estamos en el reino. Y aquí no hay nada que hacer porque ya todo está hecho. Salvo que nosotros vayamos en la fe del Señor a darle cumplimiento a lo que ya está hecho en el reino espiritual. Porque se tiene que materializar. Por eso es que a veces tu vida no tiene sentido. Porque vives para ti. Vives para los tuyos. No vives para Dios. No le sirves a Dios. No busca lo de Dios. Siempre que él hacía un milagro, cuando hizo un milagro de un endemoniado, le dijo, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas Dios hizo contigo. A los tuyos. Dice entonces que a ellos no les aprovechó la palabra o el mensaje porque no fue acompañado con la fe. Y esto se trata de que usted y yo vengamos aquí, pero a escuchar con fe, a mezclar ese mensaje, a ligarlo a nuestro corazón con fe. La mujer creyó todo lo que decían de Jesús. Porque iglesia, la fe empieza en el corazón. ¿A dónde empieza? Dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús mismo dijo,
Creed en Dios, creed también en mí. Esta mujer creyó en Jesús. Creyó como Salvador, como sanador, como el Hijo de Dios. Pero ella primero lo llevó a su corazón. Ella lo llevó a su corazón. Cuando ella meditó en el mensaje y en el nombre de Jesús y todo lo que él hacía, entonces ella empezó a creer en ese nombre y en esas maravillas y en ese poder que salía de él. Ella primero, como dice la Escritura, dice que la justicia de Dios se manifiesta cuando nosotros creemos en el corazón y confesamos en nuestra boca que Jesús es el Señor. Entonces, muchas veces la iglesia viene cargada y no hay cabida para creer a esa palabra. No hay tiempo para meditar en ella. No hay tiempo para pensar y detenidamente y decir ciertamente este mensaje yo lo creo, lo voy a recibir y lo voy a aplicar a mi vida. Porque la devoción mía, el deseo mío, el anhelo mío es vivir lo que esa palabra está diciendo en este momento. Porque la palabra es Él. No hay iglesia, no hay muchas, en pocos realmente hay esa disposición. En pocos hay esa disposición. Porque la mayoría lo que hacemos es que ahora terminamos el mensaje, hasta luego Señor, hasta luego hermanos, nos vamos a la casa, tiramos la Biblia, nos quitamos el vestido del cristianismo y entonces vamos a hacer la rutina que siempre hacemos hasta la 1, 2, 3 de la mañana. No nos importa a estar hablando, llamando por teléfono, chateando, lo que sea. Ahí no nos cansamos. Y seguimos nuestra vida, pero no ha habido cabida para que esa palabra empiece a ser una realidad, primeramente en el corazón. Porque si la palabra es realidad en tu vida, va a ser realidad a tu alrededor. Porque dice la Escritura que del corazón es donde emana la vida. Es donde emana la vida. Ahora me doy cuenta realmente y estoy entendiendo por qué. Porque realmente la iglesia está en un estado que ni para adelante ni para atrás. ¿Y por qué sé? Bueno, porque Él dijo, vayan y prediquen este evangelio y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Por eso es que yo creo. Porque no se ve en la iglesia, no se ven estas cosas de vez en cuando. Y más en este tiempo. Porque ¿qué hace la iglesia con las bendiciones de Dios? ¿Las guarda? Cuando Dios te sana, ¿qué haces tú? ¿Lo guardas solamente? ¿Lo dejas para ti la sanidad? ¿Y qué hay de las personas que están enfermas? Cuando Dios resuelve e interviene en tu vida para sacarte de un litigio, ¿qué haces con eso? ¿Lo guardas? ¿Y qué hay de los que tienen litigios peores que tú? ¿Qué hay con eso? La mujer primero creyó en su corazón. Ella tuvo por cierto lo que oyó de Jesús. Tuvo por cierto lo que oyó de Jesús. No dudó. Porque a veces la iglesia sentada escuchando el mensaje y un pensamiento le dice, ¿sí será eso así? Eso es como que imposible. Y en este tiempo, ahí solito, ahí. ¿Por qué? Porque a veces los corazones de la iglesia están tan duros. Porque se sabe más de las cosas del mundo de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo con una sola palabra en un corazón rendido a Él. Por eso es que la Escritura habla de corazones que estaban junto al camino. Como Jesús les dijo, solamente tenía hojas, pero no había fruto. Esta mujer creyó en el corazón. Cuando esta mujer creyó,
ya era una realidad para ella. Oiga esto. Cuando ella creyó en su corazón que Jesús podía sacarla, sanarla, para ella ya fue una realidad en su vida. Y entonces se aplicó en ella lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Si quieres leerlo conmigo, vamos. Es pues la fe, verso 1 de Hebreos 11, antes de Apocalipsis. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para esta mujer ya era una realidad en su corazón. Para esta mujer ya era una realidad en su corazón la sanidad. Por eso es que cada vez que tú escuches un mensaje, iglesia amada del Señor, que sea, aun cuando una palabra que sea una realidad para ti, que tú la puedas recibir como un hecho para tu vida. Al menos una. Al menos una. Cuando ella oyó quién era Jesús, su corazón inmediatamente fue circuncidado por la verdad. Y para ella fue una realidad. Entonces dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. A pesar de que ella no veía que su cuerpo estaba sano por haber creído, pero ella ya lo dio por un hecho, porque lo iba a ver. Porque por eso Jesús dice que los bienaventurados son aquellos que a pesar de que no ven, creen. Y al nosotros creer, vemos lo que creemos en el mundo natural. Al nosotros creer lo que no vemos, lo vamos a ver en el mundo natural manifestado. Por eso esta mujer, para ella, esta mujer enferma, para ella fue una realidad su sanidad. Fue una realidad. Dos pasos. Primero oyó y meditó. Porque el conflicto de ella era muy grande. Porque no era una vez que ella había fracasado en tratar de que su cuerpo fuera sano, sino que dice muchas veces de muchos médicos y aún gastando todo su dinero. O sea que esta mujer todos los recursos humanos ya los había agotado. Pero siempre Dios, que sabe quiénes creen en Él, que sabe quiénes confían en Él, Él nunca llega antes ni después, sino llega en el momento en que esa persona se va a dar cuenta de que es mano de Dios, dedo de Dios, lo que está sucediendo en su vida. Por eso cuando ella cree, primero la sanidad se gestionó en su corazón. Aquí en su mente. Desde ahí empieza la sanidad, la libertad, la liberación, la restauración en el corazón. Si un corazón no está restaurado y sano, todo lo demás estará igual. Todo lo demás estará igual. Si hay un corazón atado, su cuerpo estará atado. Si hay un corazón extraviado de la verdad, sus caminos están extraviados de la verdad. Así de sencillo. Porque ahí en el corazón es donde se manifiesta la vida tuya y la vida mía. Por eso es que Jesús dijo que es del corazón donde se gestionan todas las cosas malas. Y Proverbios dice algo que Dios recomienda a todo creyente.
es que lo único que tú debes de guardar en tu vida es tu corazón. Pero nosotros guardamos todo menos el corazón. Lo exponemos a muchas cosas. Lo exponemos a la incredulidad, lo exponemos a la inmundicia, lo exponemos a la mentira, lo exponemos a la vanidad, lo exponemos al engaño, a muchas cosas. Nosotros exponemos el corazón y no lo guardamos. No somos diligentes en ser quisquillosos y celosos con nuestro corazón a ver qué es lo que está entrando o qué quiere entrar a nuestra vida. Por eso la fe está en Él. Y es una fe que dijo Él, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y que siempre lo que Él ha dicho ciertamente va a acontecer. Y esa palabra, entonces cuando llega un corazón sediento, se hace una realidad. Dice Romanos capítulo 10. Verso 10. Vamos al verso 9. No, el 8 está muy bien. El 8 está muy bien. Vamos al verso 8 de Romanos 10. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cómo es la palabra? ¿Es de qué? De fe. Diga conmigo, la fe es del reino espiritual. Diga conmigo, la fe, a pesar que no se toca, se puede ver con los ojos del entendimiento. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok. Hasta aquí llegó la iglesia. Hasta la salvación eterna. Hasta aquí llegó. Y eso, que hay mucha gente que no le preocupa la vida eterna en el cristianismo. Mira, ahora mismo, supuestamente, digo supuestamente porque yo creo a lo que dice la Escritura, pero me maravillo de ver que la gente también crea lo otro. Según mucha gente, el mundo para el próximo viernes se acaba. Y hay gente, mucha gente que ha creído esto. Y ya están preparados para ese día que viene. Y hay mucha gente, la mayoría, que esto, dicen, eso es algo más. Eso son habladurías y no creen a eso. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que tú no creas que eso va a suceder, pero que tú creas con base. Que tú no digas que tú no crees que va a pasar porque la Biblia lo dice. O porque el día y la hora no sabe cuándo va a suceder. El día y la hora no se sabe cuándo es que Jesús va a regresar. Pero hay gente ahora creyendo estas mentiras. Hay gente ahora que ya sus vidas ya están enrumbadas para lo que viene.
Y han hecho, fíjate, con el creer que se va a acabar el mundo, ellos tomaron acción. Ya tomaron acción. Ya tienen sus lugares de refugio, muchas cosas, provisión para muchos días, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se trata de que la palabra, sea de mentira o sea de verdad, se crea. Al que cree la palabra de mentira, va a obrar conforme a la mentira. Y al que cree la palabra de verdad, va a obrar conforme a la verdad. Así de sencillo. Hasta los ateos que dicen que no creen, pero creen en que no hay Dios, pero ellos creen. Al menos creen. O sea que no hay ningún ateo sobre la faz de la tierra. Por eso dice la Escritura, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora entremos ahí. Ahí en Marcos capítulo 5. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, verso 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice, ¿por qué qué? ¿Por qué qué? Porque decía, si tocare tan solamente su manto seré. O sea que ella llegó al punto donde, al lugar y al estado donde Dios dice que la fe se desarrolla. Dice que ella pensó, ella habló, su corazón habló. ¿Y qué habló? Que tan siquiera yo tocara el borde de su manto, voy a ser salva, voy a ser sana. Tu corazón puede hablar a la palabra, puede decir, tan siquiera, yo solamente sé que esa palabra es para mí en esta noche y yo la creo, la voy a hacer mía. Y de aquí en adelante voy a vivir por esa palabra. Esa es la fe, esa es la salvación. Tu corazón que es muy fuerte para la forma de hablar. Porque todos los días tu corazón te habla. Ahí sentado te ha hablado más de una cosa. Ahí sentadito tú ya has ido a la casa, has ido al trabajo, estás en la cama, has hecho muchas cosas, pero estás ahí. Así de sencillo. Pero cuando hay un corazón atento, con devoción, con ansia, con deseo, con diligencia en lo que Dios está hablando, porque ese es un hijo, yo soy un hijo de Dios y no voy a desaprovechar esta oportunidad que el Padre me da para yo estar aquí. Porque no te creas tú que tú eres el dueño del tiempo. No te creas tú que puedes decir, como dijo Santiago, mañana iremos y comeremos y beberemos. No, si Dios quiere. Es si Dios me lo permite. Es si entre la voluntad de Dios quiere que yo vaya. Esta mujer pensó, porque ella creyó en su corazón, y cuando ella creyó, habló con ella misma. Ponte tú a pensar cuántas veces tú hablas contigo mismo. A diario, ¿verdad? Salvo que tú te enojes contigo mismo. Y casi nunca sucede. Porque tú mismo te contentas contigo mismo. ¿Verdad? A pesar de que hiciste algo malo y te salió todo malo y perdiste. Ay, pero ¿por qué soy así? Ay, ay. Pero al rato estás contento contigo mismo. Nunca te dejas de hablar contigo mismo. ¿Verdad que no? Tú nunca dices a la carne, no me hables. No quiero oírte. Me hiciste perder, me hiciste equivocar, me hiciste cometer el error. Perdí tiempo y dinero por lo que me dijiste que hiciera. No me hables más. De aquí en adelante entro en amistad contigo. ¿Verdad que eso no pasa?
Casi siempre entonces ella te dice, bueno, vendrán otros días mejores, vamos a ver que vamos a tener otra oportunidad. Y te contentas con ella. Ay, ¿verdad? Sí, seguro. Entonces tú mismo te hablas a ti mismo, te preguntas a ti mismo y te contestas a ti mismo. Y resulta que muchas de esas cosas que nosotros mismos nos contestamos son mentiras. Y nos engañamos y vivimos engañados a nosotros mismos. Por eso dice que cuando esta mujer dice que, porque ella decía dentro de sí, o sea que ella tuvo una conversación en su corazón, ella tuvo una respuesta a esa palabra o a ese anuncio, ese buen anuncio de salvación a través de Jesús. Por eso fue que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque había una mujer en medio de la multitud que tenía fe para creer. Porque primero lo creyó en su corazón. Primero se cree en el corazón. Dice, para justicia. Y eso para justicia no es otra cosa que es para que Dios me pague conforme a lo que estoy creyendo en Él. Porque eso es lo que significa creer con el corazón para justicia. Porque ella dijo dentro de sí, si tan siquiera tocare su manto, seré salva. Esa es la fe. Así se empieza a manifestar la fe. Por eso Jesús le dijo a los discípulos y les decía y les recomendaba, mirad ustedes mismos que sus corazones no se carguen de tanto glotonería de este mundo, de los afanes de este mundo, de las cosas de este mundo, del corre-corre de este mundo, de la vanagloria de este mundo. Mira, Él dijo, mira que vuestros corazones no se carguen de las cosas de este mundo. Mira bien. Porque en el reino donde nosotros estamos, consiste en la justicia, en la paz y en el gozo. Ahí donde estamos nosotros ubicados. Su vida no consiste en alcanzar las cosas materiales de este mundo o tener mucho dinero, porque Jesús dijo, ¿y qué hace si ganare todo el dinero de la tierra y perdiere su alma? ¿Para qué le servirá el dinero? ¿Para qué le servirán las cosas materiales? Entonces, miremos nosotros por nosotros mismos de qué es que está cargado nuestro corazón. Y empecemos. Estamos en una época que es buena empezar a renovar, a sacar, hazte propósitos. Empieza a sacar de tu corazón lo que no te sirve. Entre más descargues tu corazón de las cosas de esta vida, mejor te va a ir. Vas a caminar más liviano. Empieza a descargarte, empieza a confiar en Dios. Que tu carga solamente sea la tuya, porque la de tu marido la tiene Él, la de tu esposa la tiene Él, la de tus hijos la tiene Él. La del trabajo la tiene Él, la de la salud la tiene Él, la de la finanza la tiene Él, todos tus anhelos los tiene Él, todo lo que tú quieres lo tiene Él. Empieza solamente tú a cargar en tu corazón, quererlo agradar a Él, porque cuando tú lo quieras agradar a Él, Él te va a agradar a ti abundantemente. Pero a veces en nuestro corazón está cargado de tanta cosa, y el problema es que si esas cargas que nosotros tenemos nos fueran de bendición, a lo mejor nos cargaríamos más. Pero no, esas cargas lo que hacen es que están perjudicando el corazón, la mente, la mantienen cansada y el cuerpo lo mantienen agotado. Y ahí es donde se ve quebrantada la salud.
Por eso el apóstol Pablo decía a los hebreos que nos despojáramos de todo peso y del pecado que nos asedia. Por eso esta mujer, el único peso que ella tenía era su salud. Su salud. Y luchaba hasta que oyó oír hablar de Jesús. Y cuando ella oyó hablar de Jesús, entonces creyó en su corazón. Cuando tú crees, se es manifiesto lo que tú creíste. Cuando vimos el domingo, lo que tú crees determina lo que harás. Cuando tú crees, determina lo que harás. Cuando ella creyó, determinó lo que iba a hacer. Cuando ella creyó en su corazón, determinó con ella misma decir, voy a tocar su manto, porque yo sé que al menos toque ese manto, voy a ser salva, voy a ser sana. Ella determinó lo que iba a hacer porque creyó. A veces la iglesia ni determina nada, ni cree nada y seguimos igual. Y no es así, mi amada. No es así como nosotros nos ha dado Dios el regalo más maravilloso de la fe. Por eso Él nos dice, ¿por qué me dicen Señor, 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 Señor y no hacen lo que yo les digo? Y lo que Él nos está enseñando en esta hora es que lleguemos aquí, nos acerquemos aquí a la casa del Señor, más para oír que para hablar. Y que hoy, cuando escuchemos, lo hagamos con fe, no dudando. Porque hay varias posiciones de usted sentarse aquí. Mira, dice la Escritura, para hablarte algo, dice que en la casa, él arrimó a la casa de sus amigas, de una familia amiga de él, y ahí vivía Marta con su hermana María. Y dice que entonces él llegó a lo suyo, a hablar del reino. Y dice que entonces María escogió la mejor parte. María escogió obedecer, creer y adorar. Esas tres partes escogió María. A ver, que por aquí las tengo apuntaditas. Ella eligió obedecer, creer y adorar. Estaba en el punto. Adoración, meditación y obediencia. Por eso fue que Jesús le dijo, ella escogió esta parte y nadie se la va a quitar. Terminemos en 2 de Corintios, versículo 4. 2 de Corintios, versículo 4. Así de sencillo, fíjate. Así de sencillo. Tú quieres que tu vida cambie, empieza entonces a dejar que la fe obre en tu corazón. Saca tu corazón, quítale tanta carga que tienes. Quítale más a tu corazón tanta carga. Despójate. Si hay gente que se va para el infierno, ¿por qué tú te vas a querer ir con ellos? Déjalos que ellos solos se van para el infierno. A ti Dios te llamó al reino. Y no te pongas a cargar cargas que Dios no te mandó a cargar. Carga tú la tuya. Porque Dios cuando te llame, Él no te va a llamar con tu familia, Él te va a llamar solo. Porque ninguno de los que te dice que te quieren son capaces de morir contigo o enterrarse en el mismo ataúd. Tú así como viniste, así te tienes que ir. Tú llegaste solo a la tierra y te vas a ir solo. Si Dios no viene por su iglesia antes. Entonces despójate de tanta carga. Despójate. Y aprende a reposar en el Señor. Aprende. Dice 2 de Corintios y ahí terminamos. Capítulo
4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, diga conmigo, la fe es espiritual. Mira cómo dice ahí. Pero teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Eso está en el Salmo 116, por allá lo dice, versículo 10, salmista. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Tuvo el mismo espíritu de fe. ¿Qué hizo? Creyó, por lo cual, ¿qué? Habló. ¿Qué fue lo que ella habló? Ay, tan siquiera tocar su manto, seré salva. Por eso a veces cuando el espíritu de la profecía se manifiesta aquí, aquellos que están atentos y anhelan y expectantes y desean con fervor y reciben esa palabra, Dios obra en ellos. Porque es la palabra que Él prometió, que Él juró, que de cierto Él va a cumplir todo lo que se ha dicho. Amén. Por eso esta mujer tenía un espíritu de fe. Cuando llegó donde Jesús, la fe se le activó. Porque ella creyó y habló. ¿Y qué fue lo que ella dijo? Tan siquiera tocar su manto, seré salva. El domingo vamos a hablar del otro paso que ella tuvo. Y fue la acción. ¿Fue la qué? La acción. Hasta ahí llevaba el 50% ganado. Hasta ahí ya tenías la mitad de la bendición realizada. Ya se había gestionado en el corazón. Ahora faltaba que eso que ella creía se manifestara en su cuerpo para que estuviera completa. Y de eso vamos a hablar el domingo. Para que de la misma manera Dios, con todos aquellos que creen a la palabra de justicia y a la palabra de fe que se predica aquí, puedan gozar de un reposo que Dios nos vino a dar, y que si le decimos Señor, Señor, es porque creemos en Él y vamos a vivir en fe como Él nos lo ha dicho, no como nosotros creemos, porque en Él hay que creer como Él lo dijo. Amén. No como yo quiera ni como yo piense, sino exactamente como Él lo dijo. Padre, yo te doy gracias en esta noche, porque tu palabra es viva, ella produce vida. Y sé que esta noche, Señor, esta noche, esta casa ha quedado edificada en la enseñanza de nuestra justicia, a través de la fe, diciéndole a Jesús, Señor, Señor, porque vamos a hacer lo que Él nos indique que hay que hacer. Y vamos a hacer lo que Él nos enseñe a cómo creer en Él, sin desviarnos, sin aumentar ni disminuir, sino como está escrito, así lo haremos y así viviremos. Padre, gracias, porque yo sé que a partir de ahora muchos corazones se les empezó a alumbrar los ojos del entendimiento. Y yo sé que esta semilla ha quedado sembrada en corazones que están, como dice la palabra, tienen hambre y sed de justicia, para que la fe alcance sus vidas y sus vidas sean traspasadas a una manera más radiante y hermosa de vivir, y no en la que se está viviendo ahora. Para testimonio tuyo, porque somos la luz de este mundo y somos la sal de esta tierra, y la sal preserva la vida, y la iglesia está llamada a preservar la fe en el Hijo de Dios. Así que, Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Tenemos pues las instrucciones precisas y correctas, porque está escrito que la palabra es útil para enseñar, y nos han enseñado cómo es que hay que creer en Él para decirle Señor, Señor. Padre, muchas gracias. Diga conmigo, que así sea en mi vida
Diga conmigo, mi corazón será obediente y dócil a la palabra de instrucción en la fe que Dios me da. Dile, Señor, levanto mis manos declarando que ciertamente he creído y de cierto veré la bendición en mi vida realizada. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor.